Buenas tardes. Vamos a continuar con el tema que les anuncié en el video anterior sobre el tratamiento contable de la red de cuidado de los secudis. Y vamos a analizar un poco en relación a la figura de la NGCP 8, participaciones en negocios conjuntos. Me he topado durante estos años en el sector público, en las municipalidades, pues que existen varios tratamientos, por lo menos dos fundamentales. Uno de ellos es donde el IMAS gira directamente a la persona que administra el SECUDI, y otro de ellos es donde el IMAS gira a la municipalidad y esta gira a la persona que administra la red de cuidado. También hemos visto que hay municipalidades que administran la red de cuidado y hay otras que contratan los servicios de terceros para administrar la red de cuidado. Entonces, como comprenderán, cada municipalidad pues debe de determinar el alcance de los convenios que se firmaron con el IMAS y cualquier otra entidad a efecto de poder establecer si dentro de ese convenio, dentro de ese contrato, existe la figura de un control conjunto. Esta es la palabra fundamental, control conjunto. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Un ejemplo práctico que yo veo muy a menudo es cuando el IMA gira a la municipalidad, este tiene los recursos en la Caja Única del Estado, y la municipalidad pasa los reportes al IMAS sobre el número de estudiantes, etcétera, etcétera, y con el visto bueno de esta, pues gira los recursos la municipalidad directamente al tercero, en este caso que administra el SECUDI. Entonces es muy importante que quede claro que nosotros pues tenemos que poder analizar el convenio que existe dentro de esto a efecto de buscar la figura, si es con un negocio conjunto o no lo es. Por lo tanto, no podemos esperar que Contabilidad Nacional nos dé la directriz de la política. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros somos los que tenemos los convenios, nosotros somos los que hacemos los convenios, y hace bien Contabilidad Nacional en algunos casos que nos dicen, bueno, no, eso es resorte de ustedes y ustedes tienen que determinar si cumple o no con el alcance de la NGCP 8. Entonces vamos a hacer una introducción muy rápida a la NGCP 8 para ver algunos temas importantes sobre la red de cuidado. La norma habla de control conjunto, dice que es el acuerdo de compartir el control sobre una actividad mediante un acuerdo vinculante. Como decía al inicio, es fundamental que exista control conjunto. Con solo que una de las dos entidades o más que participan en el acuerdo pueda actuar de forma independiente, ya no es una participación en un negocio conjunto al alcance de la NGCP 8. Negocio conjunto es un acuerdo vinculante en virtud de las cuales dos o más partes se comprometen a emprender una actividad que se somete a control conjunto. El participante es una de las partes implicadas en un negocio conjunto que participa en el control conjunto de la misma. El acuerdo, pues es la existencia, debe haber un acuerdo vinculante, se distingue las inversiones que implican control conjunto de las inversiones en asociadas, en las cuales el inversor tiene influencia significativa. Eso se ve con la NIGCP 7. En el caso nuestro, pues hay un acuerdo vinculante que es lo que lo distingue o lo diferencia de las inversiones. La presente norma, pues para fines de esta norma, un acuerdo incluye todos los acuerdos vinculantes entre los participantes, es decir, en esencia, el acuerdo confiere derechos y obligaciones a los participantes. En este caso, el IMAS, la municipalidad, pues el acuerdo concede los derechos y las obligaciones para el tema de los secudis. No son negocios conjuntos afecto a estas normas las actividades que no cuenten con un acuerdo vinculante, donde se establezca explícitamente ese control conjunto. El acuerdo puede manifestarse de diferentes maneras, por ejemplo, mediante un contrato entre los participantes, por medio de actas, reuniones mantenidas entre ellos. En algunos casos al acuerdo vinculante se le incorporan normas que regulan la actividad y estatutos o reglamentos para el negocio conjunto. Cualquiera que sea la forma,
El acuerdo vinculante se realiza usualmente por escrito y trata cuestiones como la actividad que va a realizar, su duración, las obligaciones de información financiera del negocio conjunto, el nombramiento del Consejo de Administración u órgano de gobierno equivalente al negocio conjunto, así como derechos de voto de los participantes, las aportaciones de capital que se hicieron por los participantes y el reparto entre los participantes de la producción, ingresos, gastos que pudiesen existir dentro de la figura de acuerdos conjuntos. El acuerdo vinculante establece el control común, las decisiones sobre asuntos esenciales para objetivos del negocio que requieren consentimiento de todas las participantes, así como aquellas otras decisiones en las que puede requerir el consentimiento de una determinada mayoría de los mismos. El acuerdo también puede identificarse a uno de los participantes como el gerente o administrador del negocio conjunto. El administrador no controla el negocio conjunto, sino que actúa dentro de las políticas financieras y de operación que han sido acordadas por las participaciones según previsto en el acuerdo y delegado al administrador. Si el administrador tuviera la capacidad de dirigir las políticas financieras y operativas de la actividad, entonces controlará el negocio y este sería una entidad controlada y no un negocio conjunto. Eso es lo que tenemos que tener claro, el tema de negocio conjunto. Existen pues varias formas de negocios conjuntos en donde pues se establece como tal cuáles son las participaciones de los firmantes del acuerdo en el tema del negocio como tal. Pueden tener diferentes formas y estructuras. La norma identifica 3 grandes tipos: operaciones que se controlan de forma conjunta, activos controlados de forma conjunta y entidades controladas de forma conjunta, ¿no? Entonces debemos de identificar, para mi gusto, son operaciones controladas de forma conjunta, como el caso de los secudis, ya que no lo veo dentro de activos que se controlan conjuntamente y pues cualquier otra figura que se pudiese identificar como tal. Algunos ejemplos o características comunes es que tienen 2 o más participantes ligados a un acuerdo vinculante y el acuerdo vinculante establece la existencia del control conjunto. Puede darse en caso de que una participada, este control, se encuentre en un proceso de quiebra o reorganización legal, esté sujeta a acuerdos gubernamentales de reestructuración y opera bajo importantes restricciones. Esto haría que no se pueda pues, formar parte de un acuerdo conjunto, ya que una de las partes está en un proceso de reorganización o reestructuración. Algunas veces, como lo dice el párrafo 17, la operación del negocio conjunto implica tan solo el uso de activos y otros recursos de los participantes en el mismo. Entonces, es importante determinarlo o aterrizarlo en el tema de los secudis, pues el IMAS gira los recursos, las municipalidades en algunos casos pone el terreno, los recursos lo giran, pues bien por medio de caja única de la municipalidad lo utiliza para construir un secudi, para equiparlo. Y en algunos de los casos, repito, hay muchas figuras en el sector municipal. En algunos de los casos se contrata un tercero para que lo administre, pues ahí debemos de determinar cuál es la función de cada uno de los participantes sin contar el tercero que lo administra. Generalmente lo que hace es darnos un servicio a las instituciones. En este caso, podríamos pensar en una figura entre el IMAS y la municipalidad que forman parte del acuerdo conjunto. También incurrirá cada una de ellas en propios gastos y pasivos, ¿verdad?, obteniendo asimismo su propia financiación que pasará a formar parte de sus propias obligaciones. Podría ser eventualmente que la municipalidad tuviese gastos, un administrador, entre otras cosas, dentro de la figura de acuerdos conjuntos que debería de registrarlos, como más adelante lo veremos. Las actividades también pueden llevarse a cabo por los empleados del participante, en caso de que la municipalidad lo administre, al tiempo que realizan actividades similares para esta. Normalmente el acuerdo contendrá las normas precisas para el reparto entre los participantes de los ingresos que podrían resultar por ventas de productos si estos existieran.
Con respecto a las operaciones o participantes en operaciones controladas, el participante debe reconocer en sus estados financieros los activos que tiene bajo su control y los pasivos en los que han incurrido. En el caso de los secudis, pues si el secudi, el terreno donde está construido el secudi está bajo su control, pues tiene que reflejarlo en sus estados financieros como tal y revelar en nota a los estados financieros, pues cuáles son los activos que controla y que tiene en sus estados financieros aportados al acuerdo conjunto en donde se están generando los servicios. Así igualmente si existiese algún tipo de pasivo, pues igualmente se revela. Los gastos en que se ha incurrido y su parte de los ingresos también que se obtengan deben ser reconocidos en sus propios estados financieros. Entonces, en términos generales, la norma establece cuáles son los principales tips que debemos de buscar dentro del acuerdo conjunto a efecto de determinar, primero que nada, si hay control conjunto y segundo, poder ver el tratamiento contable que se debe hacer en función del alcance del acuerdo en conjunto para efecto de llevar una actividad económica. Todos los activos controlados conjuntamente, ¿verdad? Todos los que están dentro del acuerdo, ¿no? Y que implican control conjunto, a menudo también la propiedad conjunta en algunos casos específicos de los participantes. Igualmente estos activos se utilizan para que los participantes obtengan beneficios, cada uno de ellos podrá obtener una parte de la producción de los activos y asumir la proporción acordada de los gastos incurridos. Repito, todo esto dentro del convenio, dentro del alcance del convenio, ¿no? Son básicamente algunos temas importantes en relación a la participación de las actividades controladas de forma conjunta. El participante debe reconocer, estamos hablando ahora de activos controlados conjuntamente, porque tenemos acuerdos conjuntos, participaciones conjuntos, o en algunos casos, que no es el caso de los secudis, cuando hay activos controlados de forma conjunta, ¿no? Porque la figura es diferente. Los secudis, el edificio o el terreno no lo controla, en este caso Lima, lo controla la municipalidad. Entonces tendríamos que determinar bien si dentro de la figura hay activos que se controlan conjuntamente o no los hay. Y si los hay, pues hay que tratarlo como lo dice la norma aquí en el párrafo 25. Con respecto a la participación en activos controlados conjuntamente, cada participante incluirá en sus registros contables y reconocerá en sus estados financieros su porción de los activos que controla conjuntamente clasificados de acuerdo con su naturaleza los mismos y no por inversión. Por ejemplo, la participación en una carretera bajo control conjunto se clasificará como propiedad, planta y equipo en los estados financieros del participante. Cualquier ingreso por venta o uso de parte de producción del negocio conjunto y cualquier gasto que haya incurrido en relación con su participación. Con respecto a su participación en los activos controlados, el participante reconocerá su porción de estos activos y cualquier pasivo incurrido, cualquier ingreso y gastos, como decíamos anteriormente. Todos son temas importantes que debemos de considerar a la hora de poder determinar lo importante que es saber si estamos ante un negocio conjunto. Recordemos que es fundamental establecer eso. ¿Y quién lo hace? Pues nosotros como profesionales. Tenemos que tener al alcance y recordemos una parte del marco conceptual que nos dice que priva la esencia económica sobre la forma legal. Entonces tenemos que determinar bajo el alcance de la normativa de la NIGCP 8 si el convenio contiene alguna cláusula que implica que se debe de trabajar en un acuerdo de esta naturaleza, como son los secudis, de forma conjunta, o sea que una entidad no puede actuar por separado. Si es así, aplicamos la NIC SP8 con todos los alcances que se requiere. Si no es así, pues no estamos ante una figura que entre dentro del alcance de la NIC SP8, participaciones en negocios conjuntos. Eso es lo fundamental. Y por último, la parte de información al revelar, en donde dice que el participante debe revelar el importe acumulado de cada uno de los pasivos contingentes. Pues nosotros tenemos pasivos contingentes con los secudis, ¿no? ¿Cuáles serán estos? Bueno, ¿qué pasa con un tema de una intoxicación o un tema de alguna mala praxis en el secudi? ¿A quién demandarán? Entonces esos son pasivos contingentes que podríamos tener nosotros en los secudis.
cómo identificamos esos riesgos y cómo gerenciamos esos riesgos. Son parte de lo que nos dice acá el párrafo 61 en función de los contingentes pasivos que podríamos tener en función de la administración de una red de cuidado. Cualquier pasivo que haya incurrido el participante, su parte de los pasivos contingentes y aquellos pasivos contingentes derivados del hecho de que el participante tiene responsabilidad contingente con los pasivos. Entonces, básicamente eso es lo que quería hablar de las participaciones en negocios conjuntos. Los ECUDIs se deben de reconocer de acuerdo a cada convenio en particular y por lo tanto es importante pues que hagamos la lectura de los mismos y analizando bajo el alcance del ANIC SP8 si existe esa figura de acuerdo conjunto a efecto de poder aplicar la norma 8. Agradezco su atención y próximamente estaremos hablando un poquito de la zona marítimo terrestre. Muchas gracias.